Bienvenido en Growup Experience. Hoy tenemos el placer y el gusto de tener con nosotros a Iago Fernández de Qobis, de la empresa Qobis. Y bueno, pues gracias por estar aquí, Iago. Encantado. Bueno, hoy es un día un poco particular para mí, porque es decir, oye, pues más allá de las relaciones profesionales que pueden haberse, pues soy amigo de Iago, ¿no? Entonces, sentarme aquí a hablar de marketing de una forma formalmente, digamos, es algo, digamos, distinto, ¿no? De los entornos en lo que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Estoy seguro que pues será una charla súper constructiva, y por eso pues te empezamos la tortura, ¿no? con las preguntas. Lo primero de todo, nosotros en Growup Experience es una experiencia de crecimiento, entonces intentamos empezar desde el origen de la persona, ¿no? que tenemos aquí. Yo soy apasionado del marketing, ya sé que tú eres un apasionado del marketing, por eso haces esta profesión. ¿Cómo empezó tu carrera, ¿no? Es decir, cómo ha ido evolucionando y de dónde empezó, ¿no? esta pasión? Sí, a ver, yo empecé en marketing por la vía de la publicidad. Al principio para mí la publicidad era todo el marketing posible, ¿no? Y claro, con el tiempo vas descubriendo que el marketing es más complejo, ¿no? Es más que el mensaje que emites al final. Y bueno, esa es la parte que he aprendido después, ¿no? En origen mi formación es creación de contenidos, la parte publicitaria siempre me tiro en la parte más creativa, pero bueno, quizás me tocó vivir un momento bonito, un momento chulo con la emergencia de las redes sociales, la publicidad en internet en serio, que básicamente cuando nos estábamos formando ni siquiera era una alternativa de inversión seria, o sea, no te lo planteaba ninguna agencia de medios, ¿no? Casi no existía internet, ¿no? Es decir, la comercialización de medio digital casi no existía. Internet existía, pero no existía la idea de poder explotarlo como una fuente de ingresos publicitaria, ¿no? Las webs, la que podía, tenía un espacio para un banner que se lo financiaba alguien, pero bueno, de una forma muy rudimentaria, o sea, era este espacio es para ti, todo lo que entra te ve y ya está, ¿no? Era un patrocinio muy directo. Al salir de la carrera entré ya directamente... ¿Estudiaste publicidad? Sí, aquí en Pontevedra, que bueno, volví unas cuantas veces a dar alguna charla por ahí. Pero bueno, la realidad es que, claro, a nivel de marketing digital, poquito se tocaba en la carrera, había algún profesor con inquietudes y tal. Por mi parte, tenía un objetivo muy claro, ¿no? Cada vez que salía una red social, abría cuenta en ella, ¿no? Y ahí nació Influenciador. Antes del mundo influencer ya existía este seudónimo. Y claro, empecé a darme de alta en todas las cuentas. Dice, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Aquí se está moviendo algo que igual pues tiene un futuro profesional. Más allá de compartir fotos personales, y esto lo hacen las marcas, ¿qué va a pasar, ¿no? Y ya durante los últimos años de carrera ya empezabas a ver que las marcas empezaban a tomarse en serio, ¿no? O sea, te estoy hablando de marcas haciendo cosas en Twenty. O sea, Twenty ya no existe como red social, ¿no? Ya no sé ni siquiera si existe como un operador virtual, ¿no? Que estuvo durante unos años la marca ahí sostenida por Telefónica. Pero bueno, era todo muy primitivo y en cierto sentido más genuino y más inocente, ¿no? Es decir, al final estas redes sociales no había nada de concepto de privacidad que hay ahora. No te esperabas que te pasasen cosas malas en las redes sociales, todo era vivir un juego con tus amigos, etcétera, ¿no?
Y quizás allí tampoco estábamos en la era de la data, ¿no? Es decir, no se sabía la connotación de toda la data que podía mover ese tipo de redes, ¿no? Para alimentación de audiencias de marketing. Para nada. Aparte, date cuenta de incluso lo que cambió a nivel de dispositivos, ¿no? Es decir, yo mi primer smartphone creo que lo tuve, ya estaba trabajando. O sea, el primer iPhone... De hecho, me lo compré antes que el jefe. Después él se compró todos los demás, ¿no? Pero sí, al principio, claro, era todo muy primitivo. Los teléfonos apenas sacaban fotos con un mínimo de resolución publicable, ¿no? Entonces tenías que hacer el trasvase, la cámara digital, el que la tenía, al ordenador, del ordenador a la red social de turno, etc. Era un consumo de contenidos vía ordenador, ya no vía dispositivo móvil. Y hablando de la etapa actual, estás en Qobis. Bueno, pues me gustaría que empezamos a hablar de Qobis, ¿no? ¿A qué os dedicáis? Bueno, pues cuál es tu rol en la empresa, ¿no? Es decir, a qué te dedicas en la empresa y cómo ayudas a hacer que pues lo que hacéis llega pues a las personas que estábamos comentando, ¿no? Entonces empezamos de la primera parte, ¿no? Es decir, ¿a qué os dedicáis? Sí, a ver, Qobis es una empresa de ingeniería de telecomunicaciones. Dicho así, ya empezamos mal, ¿no? Sí. Dilo para personas muy sencillas. ¿Qué hacéis? ¿Qué hace un ingeniero de telecomunicaciones? Pues bueno, a mí me llevó tiempo ¿no? Entenderlo y sobre todo entenderlo y ser capaz de explicarlo de una forma atractiva, ¿no? De una forma que interese. Obviamente es un sector muy de nicho. Nosotros damos servicio a grandes operadores, también a grandes empresas, ¿no? Y tenemos varias líneas de negocio. Una línea de negocio está relacionada con el desarrollo de tecnología propia, con el desarrollo de software de telecomunicaciones, soluciones de colaboración, de mensajería instantánea, de voz, de vídeo, pues, tanto para que las puedas usar como soluciones finales, ¿no? Como pues, un Microsoft Teams o un Google Meetings, etc. La que se conoce más, ¿no? Al final puedes pensar también en Telegram, en mensajería instantánea, WhatsApp, etc., pero desde una perspectiva empresarial siempre, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Porque al final todas estas soluciones que conocemos, que son pues, más mainstream, más generalistas, pues obviamente no contemplan la casuística empresarial, ¿no? O sea, a un trabajador pues, hay que ofrecerle determinadas herramientas. Y cada vez más y cada vez está más controlada la comunicación de los trabajadores dentro de las empresas, ¿no? A veces por motivos que están más relacionados a los derechos de los propios trabajadores, pues derecho a la desconexión, por ejemplo, ¿no? Ahí Francia dio un paso bastante firme. A partir de determinada hora del día no se puede contactar con el trabajador, ¿no? Eso aquí pues todavía no está tan extendido. Pues las herramientas, si tú tienes una herramienta de comunicación empresarial, tiene que limitar el acceso a la herramienta en esos momentos. En entornos regulados, por ejemplo, pues hay entornos que exigen que todas las comunicaciones sean grabadas, que exista un registro, ¿no? Ahí nosotros pues, nos volvemos un poco locos, ¿no? Cuando vemos algunas cosas, pues eso, como que un banco decida comunicarse con sus clientes a través de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que entendemos, obviamente, se entiende el motivo, ¿no? WhatsApp está muy extendido, etc. Sí, pero estos datos, ¿dónde están guardados? Claro, ¿En qué servidores están guardados? ¿Dónde están? Hay unas cuantas cuestiones... Porque están fuera del país, ¿no? Incluso o tienen servidores, Beta tiene servidores para comunicación aquí en España. Yo creo que no. No, actualmente no, pero puede llegar a tenerlos, lo que no lo hace necesariamente más seguro, ¿no? Porque al final el centro de decisión sigue estando fuera. Correcto. Cuando fueron las elecciones americanas, Trump
reclamó datos a empresas tecnológicas y tuvieron que dárselos, o sea, los que tuviesen. Claro. Pero claro, ahí tenemos un conflicto, ¿no? Entre la facilidad en la accesibilidad y la seguridad o el compliance, ¿no? El cumplimiento legal, etc. Obviamente no debería haber un conflicto. Si hay una obligación legal, no debería haberlo. Pero lo hay y pasan cosas muy graves, ¿no? Y ahí estáis vosotros. Vuestro producto. Claro, nuestro producto es una solución para evitar esos problemas graves. Por ejemplo... ¿Y de qué forma los evitáis? Es decir, me hablasteis de servidor centralizado, tenéis una nueva, o sea, adoptáis una tecnología que evita pues, pasar por servidores, por ejemplo, hacer comunicaciones de usuario directamente a la empresa. Nosotros como creadores de la propia tecnología, o sea, nosotros tenemos Cobis Communication Platform, ¿no? Como digamos tecnología de base a partir de la cual pues ramificamos determinados productos, ¿no? Pues, por ejemplo, una solución de colaboración, Cobis Collaborator, que da herramientas muy fáciles de usar y con las que estamos muy familiarizados, como son mensajería instantánea, voz por VoIP, lo que ya supone en sí mismo un ahorro de dinero, ¿no? Porque al final puedes hacer llamadas por internet, no necesitas usar una tarifa telefónica o videollamadas, meetings, etc., ¿no? Vale, pues esta solución tú puedes decidir tenerla en tus propios servidores. Ajá. O podemos ofrecerla nosotros en un entorno controlado y siempre con toda la actividad en manos de la empresa, ¿no? Es decir, todo lo que sucede en esta plataforma de comunicación, todas las comunicaciones empresariales quedan registradas. O sea, prácticamente la empresa es propietaria de sus datos de comunicación, porque al final lo que estamos haciendo... Lo que parece algo novedoso, pero debería ser así siempre. Que debería ser así, ¿no? Ya, pero es decir, como estamos acostumbrados a la accesibilidad a servicios que prácticamente nos pueden parecer súper fácil de acceder, porque es decir, son servicios de SaaS, son entre comillas económicos también, y donde no hay una barrera de entrada tecnológica elevada, porque es decir, ahí te das de alta y lo empiezas a utilizar. Pero ¿qué ocurre? Detrás de eso hay lo otro, ¿no? Es decir, oye, tus datos no están guardados en tu servidor, todas tus comunicaciones están fuera de tu empresa. Sí. Y no sabes nada de eso, o sea, es decir... No, a ver, de hecho, ha habido casos muy llamativos, ¿no? De directivos de bancos, de grandes bancos, en Europa y en Estados Unidos. O sea, ha habido ya los dos lados, ¿no? Con regulaciones relativamente diferentes, que han sido despedidos por mantener una conversación con un cliente por WhatsApp. Yeah. Y a lo mejor ni siquiera han llegado a intercambiar información demasiado crítica, ¿no? Pero simplemente el hecho de hacerlo supone un incumplimiento grave. Primero por su cargo, porque tiene la obligación de que todas sus comunicaciones estén registradas, porque al final es una forma de proteger al resto. O sea, no es un derecho tuyo, es un derecho, digamos, de toda la sociedad que nos está intercambiando sin ningún tipo de control información sensible que pueda alterar los mercados, ¿no? Es algo que lo justifica, ¿no? Justifica ese nivel de control, o nivel de control teórico, porque al final tampoco es que vayan a auditar todas las conversaciones, ¿no? Pero tienen que tiene que existir la posibilidad de auditarla, ¿no? Entonces, bueno, en estos entornos tan regulados tiene todo el sentido soluciones como la nuestra, ¿no? Claro. Incluso en entornos que deberían estar más regulados. La administración pública me parece una locura. O sea, hace cosa de un año se autorizó el uso de WhatsApp para defensa. O sea, que aquí es un poco jugar la trampa de la encriptación, ¿no? Porque, bueno, como son mensajes encriptados end-to-end, todo
todo bien, ¿no? O sea, nadie te puede escuchar. Pero se guarda en algún servidor. Bueno, y aparte, end-to-end, ok, pero hay dos dispositivos que tienen la misma información. O sea, puedes hackear, puedes intervenir en los dos dispositivos, ¿no? Entonces, y los dispositivos después, todo lo que tengan instalado. Porque sabes de sobra que muchas aplicaciones digamos, no juegan del todo limpio, ¿no? Y están, digamos, escuchando la actividad de otras aplicaciones. Sí, o pueden hackear otra aplicación y a través del hackeo de otra aplicación que está en un dispositivo acceder al control del dispositivo e incluso hacer otras cosas, ¿no? Claro, temas como, por ejemplo, acceder a tu biblioteca de fotos, ¿no? Pues mucha gente lo tiene configurado para que WhatsApp pueda acceder a su biblioteca de fotos. Si tú compartes en el mismo dispositivo tu vida personal y profesional, te estás exponiendo datos tanto personales como profesionales al otro entorno, sin quererlo, ¿no? Y pasan cosas, ¿no? Como que, bueno, a mí es que hay cosas que me vuelven muy loco, ¿no? Sobre todo al tener esta sensibilidad, ¿no? Y al trabajar en una empresa que hace el esfuerzo por generar un entorno mejor, una solución mejor para este tipo de casuísticas, ¿no? Pero el hecho de que existan chats de grupos o grupos de WhatsApp de ministros, me parece algo fuera de este mundo, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de correr ese riesgo? Por mucho que te garanticen que el mensaje está encriptado, al final es una empresa extranjera que tiene acceso a información confidencial de un Estado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo lo que ofrecemos, ¿no? Bueno, después ya temas pues, de consultas médicas, etcétera, ¿no? Ahí también tenemos mucho sentido, ¿no? Ofreciendo soluciones pues, más seguras, más integrables con otros sistemas, etcétera. Vale. Y después, por otra parte, pues Cobis tiene toda la rama de integración, ¿no? Pues como expertos en telecomunicaciones y expertos en algunas tecnologías, ¿no? Pues eso, como hablábamos antes de la tecnología WebRTC, ¿no? Que es la base de la plataforma de comunicaciones, pero bueno, también tienen, digo, porque yo soy, digamos, el invitado en este mundo de telecomunicaciones, tienen conocimiento de otros estándares, otros protocolos. Se trabaja mucho en Cobis con plataformas open source. El software libre o de código abierto en telecomunicaciones es una parte esencial de todo lo que usamos hoy en día, ¿no? O sea, incluso de soluciones propietarias, siempre hay por detrás algo de software libre alimentándolo. Y en ese sentido, pues, Cobis tiende a contribuir en los proyectos pues, que manejamos también nosotros, ¿no? Pues Camelio, Asterix, Janus. Somos una empresa que nos tenemos que implicar y nos gusta implicarnos, ¿no? En el desarrollo de software libre, porque también es lo que nos hace más libres, ¿no? Que no parece una redundancia, pero en términos de telecomunicaciones permite que todos tengamos las mismas herramientas de comunicación de una forma más equitativa, ¿no? Entonces, se podría decir que en Cobis vuestra propuesta de valor, y corrígeme si me equivoco, es ofrecer un software de telecomunicación que permite pues, tener más acceso a los datos de comunicación, tenerlos más seguros, respetar la ley de protección de datos, es decir, eso también sería bastante opinable sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, pues son datos sensibles que se transmiten a través de videoconversaciones o mensajes de texto y teóricamente no se podrían almacenar estos datos fuera de Europa. Entonces allí también habría, bueno, es decir, podríamos estar aquí hablando otra semana y media, ¿no? Porque se habla de las cookies y hay ahora el boom de discurso sobre las cookies, que no se pueden almacenar datos de cookies en otros servidores de terceros, y luego hay conversaciones
almacenadas en otros servidores. Entonces, propuesta de valor, pues seguridad de la conversación, múltiples formas de comunicación en una sola herramienta, respeto de la legislación y la nueva tecnología de la que me hablaste, ¿no? WebRTC, ¿no? Sí, bueno, no es nueva, o sea, es una tecnología que, bueno, desarrolló Google y la puso a disposición. Sí. Ya debe tener más de 10 años. Pero vosotros integráis otras cosas ahí. Sí, el tema es hacer la tecnología útil a determinados niveles, a nivel empresarial, a nivel de operador, eso cambia mucho, ¿no? Es decir, la tecnología, herramientas a nivel doméstico puedes tener muchas, otra cosa es a escala que sea capaz de comportarse y de tener rendimiento suficiente, ¿no? Aplicarla a diversos casos de uso también, ¿no? Sí, a ver, en esencia, resumiendo, está bien perfilado, ¿no? Como veis, es una empresa que, sobre todo, tenemos mucho foco en temas de seguridad de voz y todo lo que implica por detrás a nivel tecnológico es muy complejo, pero y evolucionará, ¿no? O sea, podemos intentar definirlo ahora, pero sabemos que dentro de 2 años puede ser distinto, ¿no? Pero el objetivo es el mismo, es que las comunicaciones de voz sean seguras. Soluciones de interconexión entre operadores y empresas, ¿no? Para que los operadores puedan dar servicio a las empresas y las empresas puedan rentabilizar sus contratos con operadores de la mejor forma posible. Soluciones de comunicación a medida, pues ya sea herramientas de colaboración, como decíamos, mensajería, voz, etcétera, o soluciones, o estas mismas soluciones pues integradas, por ejemplo, en aplicaciones móviles, ¿no? Pues, por ejemplo, para altas en aplicaciones de banca, por ejemplo, ¿no? Para alta de nuevos clientes, pues a través de vídeo, etcétera, poder guiar al usuario y hacer un registro con verificación de identidad. Sí, y antes estábamos hablando del propio Click to Call, ¿no? Es decir, una herramienta de Click to Call a través de vuestra solución quizás podría permitir una perfecta trazabilidad de las fuentes de tráfico, de donde viene el cliente, y no solo de pararse a la generación de la oportunidad de venta, como hablamos también de la parte comercial, pues de tener, digamos, pues en tiempo real, pues saber si esta llamada se transformó en un contrato o acabó en nada. Y eso es algo que yo creo que es bastante diferencial también con relación a las tecnologías que ahora hay hoy en día en el mercado para el tracking digital de llamada, me refiero, ¿no? Es decir, puede ir bastante más allá, ¿no? Sí, a ver, el Click to Call es súper interesante, sobre todo porque es una herramienta universal. En el sentido que tú puedes crear un Click to Call con un QR, puedes crear un Click to Call. Simplemente escaneas un QR y se abre una interfaz de llamada en cualquier dispositivo y no tienes que instalar nada, ¿no? Y no es solo una llamada, porque es decir, a través de la integración de mensajística y de documentos que puedes mandar y que te pueden firmar en tiempo real, o sea, es decir, abre un abanico muy grande de oportunidades, ¿no? Es decir, por el mundo digital. El éxito de esa llamada se multiplica, ¿no? Porque al final las posibilidades de éxito, ¿no? Y de finalizarla, sabes que existe este criterio, ¿no? De first call resolution, ¿no? Claro, cuando tienes todas las herramientas de comunicación, todos los modos de comunicación a tu alcance, es más fácil explicar las cosas, ¿no? Y nunca sabes quién está del otro lado. A lo mejor es una persona pues, que tiene dificultades para expresarse por el motivo que sea, pues porque es sordo o lo que sea, y necesitas pues conectarte con una tercera persona para que te haga la traducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, tenerlas al alcance, que sean fáciles tanto para el agente como para el usuario, es potente y la verdad que
que no es algo que sea costoso. Y el hecho de no salir de la conversación. Pues es decir, tú en la misma conversación puedes validar un contrato, puedes hacer todo en la misma conversación, sin tener que ir a un buzón, sin tener que ir a un SMS, lo puedes hacer todo ahí dentro. Sí, podrías personalizarlo. Mira, un caso muy claro, por ejemplo, una factura de la luz, que no la entiende nadie, ¿no? Le pones un código QR a la factura que contenga la información que tú quieras, el número del cliente, la fecha de la factura, etc. Todo lo que quieras añadirle a una URL es posible, ¿no? Entonces, simplemente en el momento que haces esa llamada, toda esa información va con la llamada, operador. Y el operador ya sabe dónde estás y ya sabe lo que estás viendo y puede compartir contigo una imagen y decirte, mira, lo que has pagado está aquí, en este punto concreto. Eso es muy claro. Valioso. Es decir, al final hay una comunicación, es como si ocurriera en tiempo, en lo físico, o sea, es decir, sí. Oye, estoy viendo algo y yo que te estoy atendiendo ya sé a lo que estás interesado incluso va más allá, o sea, es decir... A mí se me ocurren siempre, es que mil casos de uso, es muy potente, realmente. ¿Qué pasa? Que la potencia está un poco del lado de la empresa que lo usa, ¿no? De ser capaz de visualizar, claro, todos los usos, pero por ejemplo, para cuestiones técnicas, para un técnico que tiene que arreglar un autobús que se queda parado, el motor lo fabrica un fabricante, el tubo de escape otro, etc. Puedes acompañar con pequeños QRs que te pongan en contacto directo con el fabricante de esa pieza, que te dé el soporte necesario y puedes compartir imágenes, puedes tener una comunicación muy rica, que va a facilitar obviamente llegar a... Correcto, pero ahí me surge una pregunta entonces tú me hablaste de diferentes casos y aplicaciones, ¿no? Es decir, entonces yo puedo asociar a estos diferentes casos y aplicaciones vuestro buyer persona, ¿no? Es decir, puede ser un teleoperador, puede ser una empresa que pues ya muy concienciada pues a los datos y a la seguridad de las conversaciones, que quiere tener una tecnología propia, y pues otros ámbitos, ¿no? También públicos y de clínicas u otros ámbitos. Pero quizás, como tú dices, es decir, tenéis contemplado como buyer persona también prescriptores como consultoras, por ejemplo, consultoras de negocio, consultoras estratégicas, que podrían encontrar, por ejemplo, este encaje de vuestro producto con casos de uso que quizás van más allá de lo que es pensable, ¿no? Es decir, porque de verdad tienen sí, muchísimas aplicaciones. Bueno, mira, esto en cierto sentido está relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo evoluciona una marca a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, una empresa de ingeniería de hace 20 años no se estaría haciendo esta pregunta, ¿no? Hoy en día, claro, la tecnología está muy de la mano de todo el mundo. Somos más conscientes del valor de la tecnología a la hora de mejorar nuestra operativa en cualquier aspecto, ¿no? Y claro, digamos que el target natural de Quobis siempre ha sido pues, empresas de telecomunicaciones. De hecho, aún celebramos esta semana que conseguíamos entrar en el tercer gran operador, ¿no? Que de los 4, pues tenemos 3 en cartera, ¿no? Entonces, bueno, hicimos ahí un pequeño pincho de celebración, porque, bueno, obviamente para nosotros es importante, ¿no? Entonces, sí, nuestro target natural son las empresas de telecomunicaciones y a través de ellas llegamos a sus clientes, ¿no? Sus clientes nunca van a saber que trabajan con Quobis, ¿no? O que Quobis está por el medio, igual que decenas de intermediarios o de proveedores de tecnología que hacen posible la magia, ¿no? que pasa en un servicio de telecomunicaciones. Otro target natural que tenemos pues, son contact centers, o sea, empresas muy intensivas en el uso de las comunicaciones, grandes empresas, ¿no? Tenemos grandes clientes
en cartera, que claro, en sí mismos tienen una complejidad, su red tiene una complejidad que sería equiparable a la de un operador mediano o pequeño, ¿no? Pero claro, cuando surgen estas herramientas que abarcan casos de uso nuevos y que están muy del lado de la aplicación, pues hay que plantearse si tiene sentido ampliar la estrategia e incorporar nuevos targets. ¿Dónde va a venir la limitación? Y esto lo aprendiste en una agencia igual que yo. No, de la única respuesta que no quiere responder un cliente, que es ¿cuánto quieres gastar? Sí, sí, ¿no? sí. O sea, los recursos, correcto. Exacto. Entonces, sí, es interesante. Son nuevas líneas de negocios, esencialmente. O sea... Sí, y habría que abordar tal vez o buscar algún socio que en ese sentido pues, pueda jugar un rol nuevo, acercando pues, esta tecnología a otros ámbitos, ¿no? Porque sí es verdad que hay casos de uso que a lo mejor los puede defender mejor pues, una agencia. Una agencia que desarrolle e-commerce, que desarrolle campañas amplias de comunicación, porque esto es una herramienta de comunicación más, ¿no? Y es un punto de contacto más. Sí. Y ahora creo que es una de las grandes diferencias de las agencias de hoy en día, ¿no? que tal vez son más agencias de marketing y menos de agencias publicitarias, ¿no? Y van siempre más hacia hacer marketing tecnológico, o sea, es decir, ahora hay siempre más fusión, o por lo menos las que más brillan es porque pues intentan estar al paso con la tecnología, o sea, con la tecnología, la data, pues predictivo y todo lo que viene por ahí. Aparte es casi inevitable, ¿no? Porque no tiene sentido que una agencia se quede solo en lanzar un mensaje y no saber lo que pasa después, porque tienen que estar muy conectadas ambas realidades, ¿no? ¿Cómo hacéis hacer llegar vuestro mensaje a quien nos interesa? Allí me sacaste tú la pregunta. Sí, a ver... porque vuestro ámbito es, claro. Es decir, es bastante complicado, ¿no? Es decir, el decision maker o la persona, el interlocutor, me imagino que es una persona de IT, ¿no? De las empresas vender tecnología, este tipo de tecnología o tecnología a grandes empresas es complejo precisamente porque tu interlocutor es múltiple. O sea, no tienes un único interlocutor, ¿no? Y a lo largo del proceso de adopción de la tecnología vas a tener interlocutores distintos. Y los procesos de decisión son muy largos, porque obviamente son tecnologías críticas que afectan a procesos críticos, a temas de seguridad. Los presupuestos pueden ser altos, requieren pues, su RFP bien trabajado, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que estudiarlos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegamos nosotros a nuestros clientes? Pues tenemos dos estrategias, ¿no? Por una parte, una vía directa, que es a través de acciones comerciales, nosotros mismos, nuestro esfuerzo comercial, y después a través de partners. Que a veces los partners son empresas que nosotros usamos como proveedores, ¿no? Pues vendors de tecnología que usamos nosotros y que nos hacen llegar a sus clientes porque le aportamos valor, ¿no? Obviamente si no les aportásemos valor no nos los pasarían. Evidentemente. Pero bueno, de hecho es la gran batalla de un vendor tecnológico. Nosotros tenemos un poco esa dualidad, ¿no? Entre ser integradores y ser vendors tecnológicos. Es conseguir partners, la batalla de los vendors tecnológicos es conseguir partners que aportan algo al proceso, ¿no? Porque si no lo facturarían ellos directamente y ya está. ¿Para qué quieren intermediarios, ¿no? Pero bueno, nosotros como empresa gallega que somos, nos gusta mucho, dar cariño, ¿no? O sea, somos una empresa que intentamos tener relaciones a largo plazo, somos una empresa que intentamos que nuestros clientes confíen en nosotros, porque al final cuando vendes tecnologías en general, tu cliente es cliente en primer lugar porque se fía de ti, porque todavía no sabe lo que te va a comprar.
pues, hasta que lo usa, hasta que lo adquiere, hasta que lo implementa. Sí. Todo lo que pasa desde que ha decidido comprar hasta que usa tu tecnología es pura confianza. O sea, es un proceso de implementación que supone que va a llevarlo a una situación mejor que la del punto de partida, pero que tampoco tiene ninguna garantía de que eso va a ser así, porque obviamente pueden fallar muchas cosas, ¿no? Bueno, ahí está el proceso de comunicación, ¿no? Durante la fase de, pues sí, eso, de venta y de descubrimiento y de venta y de finalización de contrato. Sí. Por eso el Customer Journey es largo, ¿no? Es largo y por eso es tan importante la relación directa y estrecha con nuestros clientes. También, por otra parte, tenemos un target relativamente limitado. No hay cientos de operadores. No hay cientos de bancos, ¿no? Vi que hacéis webinars, ¿no? Y publicáis webinars para... Sí, a ver, nosotros, digamos que la estrategia genérica, no sé si le puede llamar estrategia, es account-based marketing, ¿no? Es decir, es marketing de cuentas. Intentamos estar muy cerca de las cuentas con las que probablemente ya hemos trabajado en algún momento o estamos trabajando actualmente, ¿no? Ese es el grueso de nuestro negocio. En paralelo vamos haciendo un esfuerzo desproporcionado en cuanto a retorno por adquirir nuevos negocios, ¿no? Nuevos clientes. Digo desproporcionado porque adquirir un nuevo cliente a corto plazo sí, pero es decir, siempre es muy costoso, claro, ¿no? Y es un poco, bueno, echar la caña a pescar y a ver si entre los que quedan, de los que todavía no han trabajado con nosotros, pues surgen nuevas oportunidades, ¿no? Por otra parte, al ser empresas tan grandes con las que trabajamos, son ecosistemas complejos que entra y sale mucha gente constantemente, o sea, hay que estar trabajando esa base constantemente, ¿no? Porque a lo mejor la empresa con la que has trabajado hace 10 años se llama igual, pero tus interlocutores ya no son los mismos, ¿no? La rotación es muy alta en estas empresas. Es relativamente alta. Lo bueno que salen de una empresa y se van a otra que también puede ser cliente tuyo, ¿no? Entonces, bueno, si has hecho un buen trabajo, pues a lo mejor esa salida te beneficia en el sentido de que, bueno, pues alguien que te conoce y que tiene una buena experiencia contigo va a estar en otra empresa que puede ser cliente, un nuevo cliente, ¿no? Pero sí, claro, son empresas muy grandes y a veces estás trabajando con un grupo y el resto de la empresa no sabe que existes, ¿no? Y también hay que tratar de expandirte dentro de esa empresa al máximo, ¿no? Pues eso, estamos hablando de empresas como Vodafone, Telefónica, Orange, son empresas muy grandes y que a veces, pues eso, tienes un contacto en un área y todas las demás pues te tienen que descubrir. O sea, ahí hay mucho trabajo, ¿no? Y sí, hay muchísimo trabajo, claro, o sea, hay muchísimo trabajo de actualización de base de datos y de conocer nuevamente a los nuevos interlocutores y establecer relaciones con ellos. Y establecer relaciones. Pero más allá de eso, es decir, hacéis también... es decir, ¿hacéis alguna acción de marketing de pago para impactarles de una forma un pelín más masiva? Como no sabéis, no podéis dirigir a persona, a ver, pero... como te decía, ¿no? La mayor parte del esfuerzo, o sea, que sabemos que del que obtenemos mayor retorno es todo aquel marketing que podemos enfocar a nuestros clientes o antiguos clientes, etcétera, porque sabemos que ellos no entienden el producto, etcétera, ¿no? Y es donde casi seguro vamos a tener más retorno. Y ahí pues utilizamos todas las herramientas que se te ocurran a nivel de inbound, ¿no? Pues webinars, contenidos, generar materiales premium, brochures, hacer presentaciones. O sea, vuestro marketing está dirigido muchísimo a la generación de contenido para una base de datos que está en continua actualización. Obviamente para, digamos, mantener ese top of mind, pues sí, recurrimos a publicidad, ¿no? Pues LinkedIn Ads, Search, lo que sea, también RTV. ¿No? Aprovechamos que tenemos pues, una base de datos bien mantenida,
pues para perseguirlos un poco, ¿no? Les impactáis para que vean que... Claro, porque eso digamos que es la victoria a corto plazo a la que podemos aspirar, ¿no? Que nos tengan presentes, porque a diferencia de otros sectores de gran consumo, por mucho que tenga el mensaje perfecto, hasta que existe la oportunidad no vas a hacer la venta, ¿no? Entonces tienes que estar presente, porque nadie cambia su infraestructura de telecomunicaciones de un día para otro porque le haya gustado lo que le has contado. Sí, vosotros acompañáis la parte de marketing, por eso entiendo lo que me comentabas, ¿no? Es decir, la relación estrecha entre marketing y venta, vosotros esencialmente estáis haciendo un apoyo a la venta, ¿no? Estáis haciendo que Qobis sea visible a lo largo de todo este Customer Journey. Y también cuando se acaba el Customer, porque el Customer Journey no se acaba nunca, ¿no? Es decir, oye, que esté siempre presente en las varias etapas y que tenga visibilidad, ¿no? Es decir, tanto cuando busca, tanto cuando están consumiendo contenido profesionales en redes sociales, las redes que interesan, como LinkedIn en vuestro caso, y tanto cuando podrían estar consultando alguna revista concreta o algún sitio concreto donde quieres... Ferias, por ejemplo, también es muy importante para nosotros, porque, bueno, están ahí. Entonces hay que estar en ferias, hay que presentar cosas en ferias, hay que ir a ferias en las que nos lanzáis campañas asociadas a ferias también. Es decir, cuando vais a una feria, lanzáis una campaña de posicionamiento relacionando Qobis, por ejemplo, a esa feria. ¿Hacéis algo de ese estilo? Sí, hacemos pequeñas inversiones publicitarias para anunciar que vamos a estar allí. Pero igualmente, incluso en esos casos, la mayor parte del efecto es a través de nuestra base de datos, sinceramente. Es que es el mercado, esencialmente. Es vuestro mercado, es vuestra base de datos. Sí, claro, está muy trabajado. Ya tenemos más de 18 años, ya hemos cumplido la mayoría de edad. Y claro, son muchos años trabajando el sector, etcétera. Pero bueno, siempre pues, se puede ampliar, ¿no? Porque al final hay nuevos casos de uso, como hablábamos antes, nuevos mercados en los que no nos conocen tanto. Y bueno, pues sí, hay que apoyarse. Estamos siempre abiertos a hacer todo tipo de acciones de marketing que veamos que tienen sentido, ¿no? Hemos usado telemarketing, por ejemplo, ¿no? Para intentar cerrar reuniones de una forma más o menos cualificada. Hemos hecho estrategias combinadas de no compra de base de datos, pero bueno, de comprar el servicio completo de telemarketing. Nos ofrecen pues ya sus contactos, etcétera. Digamos, un servicio ya de mano para llegar a un territorio nuevo en el que nosotros no tenemos presencia y tampoco tenemos base de datos, tenemos que actuar así. Y otras veces que hemos intentado reactivar pues, la parte, digamos, dormida de nuestra base de datos a través de un servicio también de telemarketing para buscar oportunidades de tener una conversación, ¿no? O sea, intentamos ser mínimamente intrusivos y que todo lo que hacemos que tenga calidad y que aporte algo. Es decir, no hacemos marketing, no hacemos campañas ni marketing ni damos la brasa porque sí, ¿no? Es decir, si te llega un mensaje de Qobis es porque creemos que es importante para ti. Para que aporte valor, correcto. Sí, para que me metas en la carpeta de spam no te comunico nada. Eso lo tengo claro. El silencio está. Hay que valorarlo también, ¿no? Sí, pero yo creo que las comunicaciones deberían ser así, ¿no? Sí, pero bueno, todos padecemos el ruido y sabemos lo que es, ¿no? Pero tal vez Qobis tiene un target especialmente sensible, ¿no? Pues gente, bueno, sí, con perfil tecnológico, que no tiene muchas ganas que lo molestes, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que la parte de negocio de estas empresas pues, es más tolerante, pero tú como le des la brasa a un técnico que está apagando fuegos todo el día y que el 90% de los mensajes que recibes son alertas de que algo está fallando en algún sitio y llegas tú con un mensaje que no le interesa lo más mínimo, vas directo a spam, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues hablamos de valor, hablamos de producto, hablamos de comunicación.
de comunicación tanto interna, tanto externa, ¿no? Es decir, cómo se comunican los departamentos, tanto cómo comunicar el producto pues, a clientes potenciales o el valor que en este caso Qobis da a los propios clientes que tiene, ¿no? Y que se renuevan continuamente, ¿no? Entonces me hablaste de esta estrategia, ¿no? Y bueno, pues tuvimos también la ocasión durante la entrevista de hablar de, pues en general de marketing, de la evolución de la sociedad y cómo el marketing se tiene que pues adaptar a ella, ¿no? En este contexto, evidentemente, pues cada profesional tiene su forma de, digamos, tiene su, por ejemplo, yo amo el performance marketing, ¿no? Es decir, y todo lo que está relacionado a los números, ¿no? Entonces, para mí las estrategias de marketing parten de allí, ¿no? Es decir, en tu caso, es decir, como profesional de marketing, y que ya estamos casi al final de la entrevista, ¿no? Es decir, ¿qué estrategias de marketing son las que crees que sean más efectivas, ¿no? Vale. Al final entró la pregunta. Sí, a ver, yo siempre soy crítico con el término estrategia en general, ¿no? Porque creo que se pervierte mucho, ¿no? Muchas veces se habla de estrategia cuando simplemente se está hablando de técnicas. SEO es una técnica, no me digas que es una estrategia. Performance son técnicas, ¿no? De marketing, son herramientas. Pero sí que creo en el pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, en ser capaz de proyectar futuros posibles en base a información, ¿no? En base a tener la información adecuada, en base a tu experiencia, ser capaz de proyectar posibles problemas, posibles soluciones y en base a eso guiar tu operativa, ¿no? Y creo que es algo que aparte que puedes aplicar no solo al marketing, sino a toda la gestión empresarial y a cualquier gestión de cualquier departamento, ¿no? Tener cierta capacidad de ampliar el foco, ¿no? Básicamente es lo que es el pensamiento estratégico, ¿no? No quedarte simplemente con solucionar un problema concreto y olvidarte de lo que hay alrededor, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que genera más problemas. Entonces... apagar el fuego. Exacto, exacto. Si me dejase guiar por la pulsión constante, ¿no? de reaccionar a determinadas tácticas de marketing, estaría obsesionado con publicar contenidos con una periodicidad determinada, etc. Y a lo mejor me olvido de trabajar el portfolio de productos de la empresa, que sea un portfolio atractivo, que sea fácil de explicar, que sea coherente, que ayude a que la empresa tenga un posicionamiento reconocible, que no esté, digamos, guiado pues, por los proyectos que han aparecido, los clientes que has tenido, ¿no? Porque eso obviamente te desposiciona. Una empresa como Qobis que pues, tiene 40 trabajadores, un perfil, muchos, la mayor parte son técnicos, o sea, la mayor parte me puedes descartar a mí, a la señora de la limpieza y a 2 de administración, y todos los demás son técnicos, son ingenieros, ¿no? Ingenieros o técnicos de sistemas, etcétera, perfiles técnicos duros, digamos, ¿no? Desarrolladores. Son capaces de hacer cualquier cosa, o sea, cualquier problema que le plantees lo van a resolver. Les llevará más tiempo, les llevará menos. Si yo dedico mis esfuerzos de marketing a contar cada cosa que hacen, no vas a entender lo que hacemos. En cambio, mi trabajo tiene que centrarse en comunicar cosas que te pueden inspirar a la hora de solucionar problemas que te puedan surgir, ¿no? Y tratar de buscar ejes de posicionamiento que sean claramente identificables, ¿no? Porque a mí me da mucho miedo estas empresas que dicen hacemos lo que nadie ha hecho antes, ¿no? Ese tipo de frases, digo, joder, pues por algo no lo habrán hecho antes, ¿no? Creo que el mundo no empezó contigo, entonces si no se ha hecho antes, salvo excepciones que no conozco, es un problema, ¿no? Y realmente es un problema de posicionamiento, ¿no? Entonces, a veces, pues, nosotros tenemos productos que oscilan entre categorías
¿no? Pueden estar en una categoría u otra y hay que tomar decisiones, hay que decir en qué categoría vas a competir y a partir de ahí construir todo el mensaje, ¿no? Porque lo peor que puedes hacer es no decidirlo, ¿no? No decir, no, es que tenemos un proyecto que nos aproxima más a CPaaS, que es una categoría, ¿no? Que sería pues algo así como comunicación como plataforma, ¿no? O otro que nos acerca más a UCaaS, que sería comunicaciones unificadas como servicio, que es un Microsoft Teams. O somos más, pues no sé, infraestructura como servicio. Que infraestructura como servicio pues es muy amplio, puede ser desde un Amazon Web Services a cualquier cosa, ¿no? Entonces, a lo mejor no te vale ninguno de esos al 100%, pero unos te vale más que otros, ¿no? Y hay que decidirlo y hay que construir en base a eso, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar? Van a salir casos de uso que te van a sacar de ahí, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? De cuál es la estrategia de marketing que más me gusta como estrategia, no creo que se pueda definir una estrategia en 2 palabras, pero sí creo que el pensamiento estratégico es importante y es algo que se puede cultivar en la cultura de las empresas. O sea, empezar del negocio, el producto y asociarlo a la solución de un problema y de allí pues construir las diferentes etapas de comunicación, ¿no? Es decir, a qué segmento se dirige, claro, qué problema solucione, cómo lo tengo que contar para que pues claro, es que lo peor que lo entiendan tanto internamente, tanto externamente, porque es decir, al final también, como tú decías, ¿no? Es decir, vosotros hacéis tecnología, los hacen ingenieros, gente que soluciona problemas, pero que te lo va a explicar de una forma técnica cómo soluciona el problema. Entonces hay que hacer que este mensaje pues llegue de una forma pues, oye, pues que sea comprensible a diferentes interlocutores de la empresa. ¿Por qué? Porque tenéis diferentes interlocutores también. Sí, hay que entender pues precisamente, ¿no? Lo que es el proceso de adopción de una tecnología. Los interlocutores van cambiando, ¿no? Lo que es la fase de adquisición, la fase de implementación y la fase de uso, ¿no? Son interlocutores totalmente distintos, perfiles más o menos técnicos, más de negocio, más operativos. Y para cada uno de ellos tienes que tener una comunicación adaptada. No tiene sentido, correcto, contarle lo mismo, ¿no? Sí, no y de hecho, algo que... Y el material de soporte que está en la conversación también tiene que ser adaptado. Sí, claro, no tiene sentido entregar un datasheet al usuario final, a un dependiente de una tienda, ¿no? Por ejemplo, que va a usar una herramienta, una alternativa, digamos, de mensajería instantánea para comunicarse con sus compañeros. No necesita conocer la complejidad técnica de tu tecnología, por mucho que te encante hablar de ella. Necesita saber cómo usarla y que le apetezca usarla y que solucione sus problemas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, como no la use, ese último. Me hablaste de personas y al final, pues, una empresa como Quobis, pues las personas son las que generan el valor, ¿no? ¿Qué hace también Quobis para tener tantas buenas personas que hacen tanta buena tecnología, ¿no? Pues lo primero es que les importa a los jefes, ¿no? Es decir, en la cultura empresarial de Quobis está muy metido que sobre todo quieres estar a gusto, o sea, trabajas para vivir mejor. No tiene que ser un lugar al que vas a hacer una función, te vuelves a tu casa y como si estuvieses en cualquier otro lado, ¿no? Que quizás es algo que el teletrabajo pues, juega en tu contra, ¿no? Porque al final es más difícil hacer digamos, comunidad, ¿no? Dentro de las empresas. Pero en Quobis a Yago y a Elías, que son los fundadores, les importa mucho la calidad humana de la gente que contrata. Y ellos también les importa que estés bien, les importa que seas
que estés lo más implicado posible, ¿no? Al final en la empresa. ¿Y cómo hacen eso? Es decir, ¿tenéis alguna ventaja, alguna medida para los trabajadores, para que concilien, para...? Sí. La verdad que a ese nivel yo creo que hay pocas quejas que puedas reprocharle, ¿no? Nosotros trabajamos 3-2, 2-3. Hay gente que igual trabaja remoto más tiempo, ¿no? Me estoy refiriendo a opciones de teletrabajo, ¿no? Intentamos estar en la oficina mínimo 2 días a la semana, de 2 a 3. Y cuando vamos a la oficina intentamos que sea por un motivo, o sea, no vamos a la oficina a teletrabajar, vamos a la oficina a reunirnos, a formarnos, a tener charlas, a intercambiar un tiempo con los demás compañeros. A nivel jerárquico no hay barreras, o sea, cualquiera puede hablar con cualquiera, estamos todos en la misma oficina. O sea, tú quieres hablar con el CEO, te levantas y vas a su mesa y hablas con él. Es una estructura totalmente horizontal. Sí. Yo creo que eso facilita son casi todos ingenieros, facilita una estructura horizontal. Sí, claro, a ver, eso es verdad. Pero bueno, aún así también creo que en otras empresas pueden tener una estructura más jerárquica, con cargos intermedios más marcada, que para decir cualquier cosa tengas que hacerlo a través de tu superior, y que solo el superior sea el que se comunica, para centralizar y no molestar demasiado al final a los que tienen, digamos, más responsabilidad, ¿no? No es el caso. O sea, aquí realmente es una empresa súper abierta. Es una empresa que intenta que te quedes. O sea, no, la gente que hace prácticas en COVID, un porcentaje alto se queda. Después mucha gente se va porque aparecen son opciones que les sean mejor por motivos personales incluso, o porque al final surge una oportunidad, salarios más altos, lo que sea, una empresa que siempre te ha gustado y quieres ir y probar, que es trabajar en una gran empresa. Sí, esas experiencias que mucha gente las quiere vivir en algún momento, ¿no? Pero que hay trabajadores que llevan 14 años, 15 años, o sea, que llevan prácticamente desde que la empresa empezó. Yo personalmente acabé en Qobis de una forma totalmente intencional. Tuve suerte, coincidió el momento, había la vacante, con que yo estaba barajando la posibilidad de venirme para aquí por motivos personales. Y la verdad ya conocía a Elías y a Yago un poco, y también conocía a otros que fueron mis compañeros, y sabía que era una empresa que te iba a dar primero el tiempo necesario para aprender. Y yo esto, vamos, lo digo ahora y no me da vergüenza decir que tardé 6 meses en aprender a entender lo que hace Qobis, ¿no? Antes de poder empezar a hacer algo productivo, que eso no lo puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? En muchas empresas entras y ya tienes que estar dando resultados desde el minuto 1, ¿no? Cosa que, bueno, es más, es algo que te pueden pedir, pero no lo pueden exigir, porque realmente eso no va a pasar por más que te obliguen. Pero bueno, se hacen muchas iniciativas de tipo actividades fuera, temas de team building. Se intenta involucrar a la gente en esas actividades, ¿no? Que sea un momento agradable y tal. Y bueno, es que realmente una empresa que te da libertad de horarios, porque tienes bastante flexibilidad a la hora de escoger cuándo entras y cuándo sales de trabajar, que para mí casi es más importante incluso que el tema de la jornada de 4 días o lo que pueda venir detrás, ¿no? Sí, tener flexibilidad en entrada y salida, pues te da... Sobre todo cuando tienes familia, etcétera. Sí, correcto. Te viene muy bien poder, si salgo 1 hora o 2 horas antes, mañana la recupero en 2 días. Eso es fantástico, eso es fantástico.
tener la facilidad también para escoger tus días de vacaciones cuando tú quieres, más o menos te coordinas con tus compañeros, pero bueno, en ese aspecto no suele haber grandes conflictos, ¿no? Y después eso, horario reducido en verano, en la oficina se está muy bien, tenemos pues fruta que pone la empresa, tenemos máquina de café, tenemos las galletas, bueno, o sea, realmente no necesitas ni salir de la oficina para ir a la cafetería, a veces vamos ya por vicio, ¿no? Salimos por cambiar de aires y tal, pero realmente tienes todas tus necesidades cubiertas igual que en casa, ¿no? Y en ese aspecto no hay crítica por mi parte, vamos, yo creo que es una empresa en la que merece la pena quedarte y que invitas a gente a venir, ¿no? Sí. Es decir, todos los ingenieros de telecomunicación. Sí, porque después en la parte prometedores, la parte de proyectos hacemos cosas muy interesantes, cosas súper chulas. Los proyectos de I+D son una pasada y siempre estamos metidos en alguno. Ahí tenemos una responsable de I+D que está constantemente captando nuevos proyectos y cada uno es más interesante que el anterior, ¿no? Te hago una última pregunta y luego te libero. O sea, que yo, por ti lo que sea, me quedo aquí todo el día. ¿Nos aconsejarías alguna empresa o por su trayectoria en comunicación y en marketing o alguna campaña que te haya impactado y bueno, pues sí, que te gustaría escuchar su experiencia de crecimiento? Sí, aquí ya me tocas la fibra de marketingiano, publicista, vocacional, ¿no? Ahora, a mí me interesan especialmente las marcas pequeñas y locales. Las marcas globales me interesan menos, porque creo que, bueno, que al final tienden a la estandarización, no entienden las diferencias culturales, etc., ¿no? Pero bueno, también hay grandes ejemplos, ¿no? Obviamente, un Absolut Vodka siendo capaz de vender como un producto maravilloso una botella transparente de ginebra, sí. es digno de mención, ¿no? Pero después cuando ves en pequeñito y ves pues, lo que hacen marcas, y me voy al local, ¿no? Como el Pulpo, por ejemplo, parece que está haciendo un trabajo increíble. Y que aparte bebe de una de lo que yo entiendo que ya es casi una tradición, ¿no? de marcas de ropa gallega que surgen espontáneamente, no sabes muy bien cómo, y que tienen por lo menos, al menos, un momento generacional, ¿no? Pues como fue el Niño en su momento, como fue Nafta. No sé si tú llegaste a conocerla. Sí, conozco la historia de Nafta. Sí. Nafta es muy curioso porque la fundadora. Ahora sería un buen momento, ¿no? Con todo el tema de la moda del gimnasio que ha vuelto, ¿no? Pues hay un montón de marcas así pequeñitas que han tenido un impacto generacional. Me gusta mucho Volcom, por ejemplo, una marca también de la zona, rollo surfero y tal, con una implicación social interesante. De hecho, cuando fue la catástrofe esta de los pellets, que parece que ya no fue nunca, ¿no? Y que no pasó nada, fueron de los primeros en ofrecer material para hacer las recogidas, etc. Es una empresa implicada con su entorno y eso es algo que Quest también lo hace, ¿no? Quest también intenta tener un impacto local. De hecho, muchos de los productos de merchandising que hacemos los hacemos siempre en el entorno y los regalos de empresas son regalos de producto gallego, etc., ¿no? Me gusta mucho, claro, no voy a las marcas de moda, ¿no? Porque quizás sean las más fáciles de identificar. Pero yo me tengo que quedar con una, o sea que tendrás que darme un nombre solo. O sea, que todos los que mencionaste, ¿con cuál te quedaría? ¿A quién te gustaría escuchar? ¿A quién me gustaría escuchar? Si pudieses entrevistar a la gente del Pulpo, me parece que ese es un buen momento. Pues ya te los llevamos, ¿vale? También los del Ganso también tienen una historia muy interesante. Que la verdad que Galicia es una buena fábrica de marcas, ¿no? Sí, yo creo que sí también. Pues ya, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y bueno, pues he aprendido mucho yo también hoy.
Así que te agradezco de tu tiempo y de Quobis para dejarte hacer esta entrevista con nosotros y bueno, sí, gracias a la empresa también. ¿Vale? Encantado. Pues muchísimas gracias. Gracias.